Juez envía a la cárcel a 6 directivos del Fondo Premium a quienes la Fiscalía les imputó 5 delitos. Primer encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el enviado especial de Estados Unidos para acompañar el proceso de paz. Tras su llegada a La Habana, se reúne Kofi Annan con delegación de paz de las FARC. En la víspera de su visita de Estado a España, el presidente Santos le dice a la agencia AFP que frente al proceso de paz, el senador Uribe se está quedando cada vez más solo en su oposición. El senador del Centro Democrático Álvaro Uribe propuso que la guerrilla de las FARC sea concentrada en un solo sitio con seguimiento de organismos internacionales. ¿Quién le filtra documentos del ejército al expresidente Uribe? El comandante de la institución anuncia investigaciones y dice que se trata de personas inescrupulosas e irresponsables. El vicepresidente Angelino Garzón propone un perdón general y que no haya cárcel para guerrilleros, militares, paramilitares y civiles no combatientes. La cirugía de reducción del seno no es estética cuando afecta psíquica y físicamente a la mujer, dice la Corte Constitucional. Choque entre gobierno y regiones por monopolio de los licores. Propuesta de cárcel para evasores vuelve a sonar en la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria. Hogares en Bogotá estarían dispuestos a pagar 130.000 pesos mensuales para financiar la construcción del metro, según estudio de la Alcaldía de Bogotá. Santa Fe y Colo-Colo juegan en este momento por Copa Libertadores. Águilas Pereira se despidió del estadio con triunfo esta noche ante Cali. 7 colombianos clasifican en Liga de Europa con sus equipos. Goles de Vaca y Guarín. La selva amazónica del maestro Carlos Jacanamijoy se convierte en sinfonía. Al final de la emisión desde el Teatro Colón, que acaba de ser testigo de este hermoso encuentro entre música y pintura, los espero. Buenas noches. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Minambiente da ejemplo de cómo actuar en el caso de la conejera. 2. Gran espaldarazo a la persecución de los carteles de precios. 3. Cuando el baño se vuelve un buen escondite. 1, 2 y 3 al cierre. Di Mario, Precisión Suiza. Son las 9:30. Buenas noches. Un juez acaba de enviar a prisión a los promotores del Fondo Premium, los empresarios Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, quienes son señalados de ser los responsables del desfalco de la comisionista Interbolsa y de captación ilegal a través de Premium. Camilo Montoya, buenas noches. Detalles de la decisión adoptada esta noche. Hola, ¿qué tal, María Andrea Televidente? Muy buenas noches. Pues mire, la decisión la tomó hace por lo menos 10 minutos el juez 78 de garantías, luego de escuchar durante 12 horas a la Fiscalía, a la Procuraduría y a los abogados de los implicados. La Fiscalía y la Procuraduría aseguraron que debían ser enviados a la cárcel porque son estas 6 personas un peligro para la sociedad y corren el riesgo de salir del país y huir de este proceso. Veamos en el siguiente informe lo que sucedió en la audiencia. Ante el juez 78 de garantías, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Juan Andrés Tirado, Claudia Aristizábal, Natalia Zúñiga y Ricardo Martínez, al considerar que son un peligro para la sociedad y que en cualquier momento podrían salir del país, petición que fue respaldada por la Procuraduría. Están dadas las exigencias para imponer una medida privativa de la libertad que debe ser el establecimiento carcelario. Después de escuchar durante más de 8 horas los argumentos de los abogados de los 6 implicados que se oponían a la medida, el juez tomó la decisión. Resultan suficientes y admisibles para decretar la medida de aseguramiento de detención preventiva en centro intramural. A los 6 procesados la Fiscalía les imputó los delitos de captación masiva de dinero, omisión de reintegro, manipulación fraudulenta de especies, estafa agravada y concierto para delinquir. Para finalizar, María Andrea Televidente, les contamos que a esta hora los 6 directivos del Fondo Premium están siendo llevados a una cárcel. En estos momentos no se sabe a qué cárcel están siendo llevados porque depende de la disponibilidad que tenga el INPEC. Lo que hay que también contar es que mañana a las 9 de la mañana hay una nueva audiencia por este caso en la que los abogados de estas 6 personas van a apelar la decisión de este juez. Estaremos entonces atentos a ver si se ratifica en una segunda instancia esta decisión de enviarlos a la cárcel. Información desde los juzgados de Palo Quemado. Camilo Montoya, Yepes, CMI, La Noticia. Así es, Camilo, muchísimas gracias. Pues irán a la cárcel los promotores del Fondo Premium. Y Estados Unidos inició su gestión de acompañamiento a los diálogos de paz que desarrollan gobierno y FARC en La Habana. El delegado del presidente Barack Obama, Bernard Aronson, se reunió en las últimas horas en Bogotá con el presidente Juan Manuel Santos para conocer los avances del proceso.
Este primer contacto se da 6 días después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, anunciara esta decisión del gobierno norteamericano que asegura que aunque persisten obstáculos significativos para una paz negociada en Colombia, merece la pena la ayuda en lo que más pueda. El presidente Juan Manuel Santos y Bernard Aronson dialogaron por cerca de 1 hora sobre la situación actual del proceso y el aporte que el enviado especial de Estados Unidos puede hacer a las negociaciones que se adelantan en Cuba. La presencia de Bernard Aronson es de apoyo. Esto no significa que tenga una participación directa en las negociaciones, sin embargo sí tendría algunas conversaciones, tanto con el equipo negociador del gobierno y con las FARC. El mandatario colombiano le reiteró el agradecimiento al gobierno de Barack Obama porque con esa designación da un espaldarazo y credibilidad al proceso de paz. Bernard Aronson es subsecretario de Estado para América Latina, posee experiencia en la resolución de conflictos en El Salvador y Nicaragua. Precisamente a La Habana arribó en las últimas horas el exsecretario de la ONU, Kofi Annan, quien se reunirá con los negociadores del acuerdo para el fin del conflicto. Informe de nuestra corresponsal en La Habana, Anisley Torres. El ex secretario general de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz, Kofi Annan, llegó hoy a La Habana para materializar su respaldo al proceso de diálogo que tiene lugar entre el gobierno de Colombia y las FARC. A su llegada, Annan fue recibido por los garantes cubanos del proceso de paz. En declaraciones a la prensa, el hoy día presidente de la Fundación Kofi Annan expresó estar ansioso por conocer a los negociadores del gobierno y las FARC y contribuir al entendimiento con sus experiencias anteriores en la resolución de conflictos. Los procesos de paz no son fáciles. Son complejos y pueden llevar mucho tiempo. The efforts of Cuba and your partner Norway in really seeing helping move the process forward and giving them all the support. La primera reunión de Kofi Annan tras su arribo a la capital cubana fue con la delegación de paz de las FARC. La insurgencia propuso a su contraparte realizar un debate público nacional para definir los mecanismos a través de los cuales se aplicará justicia a los actores en pugna. Nuestra posición frente a los crímenes de Estado y de estructuras complejas de victimización paramilitar es ampliamente conocida. Proponemos la organización y realización de un gran debate nacional acerca de la justicia aplicable en estos casos. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. En una entrevista con la agencia española de noticias CF, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que frente a los diálogos de paz, el senador Álvaro Uribe se está quedando solo. En la víspera de su visita de Estado a España, que comienza el domingo por invitación del rey Felipe VI, el presidente Santos aseguró que el diálogo en La Habana con las FARC está en un momento decisivo y que frente a las conversaciones de paz, el senador Álvaro Uribe se está quedando cada vez más solo. Y en la medida en que uno le explica a los colombianos que están con cierto escepticismo lo que realmente buscamos y los dividendos de la paz, inmediatamente acogen el proceso y lo apoyan con entusiasmo. Y en ese sentido yo creo que el expresidente se está quedando cada vez más solo. Previo a su visita de Estado a España, que comienza el domingo por invitación del rey Felipe VI, el presidente Santos afirmó que las elecciones locales de octubre podrían servir para refrendar los acuerdos de paz con las FARC, siempre que la negociación avance en Cuba al ritmo actual y que para esa fecha ya estaría en marcha un diálogo formal con el ELN. Pienso que este año vamos a comenzar un diálogo con el ELN. Yo estoy casi que convencido que así será. Pero estamos en la fase secreta. Estamos, en cierta forma, en la etapa pre-Oslo con las FARC. En cuanto al diálogo en La Habana, el presidente insistió en que no puede haber paz con impunidad. No puede haber paz con impunidad. En el mundo de hoy, y se lo hemos dicho a las FARC en todas las formas, no es posible ese perdón, olvido, esas amnistías, esos indultos que se lograron en el pasado. El presidente también aseguró que está dispuesto a mediar entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana para ayudar a resolver la crisis en la que se encuentra el país bolivariano. Que entre las dos partes, gobierno y oposición, se pusieran de acuerdo en solucionar esta situación tan difícil que tiene Venezuela en este momento. Si los dos se ponen de acuerdo, pues bienvenido sea. Y si nosotros podemos poner nuestro granito de arena respetando la autonomía de Venezuela, pues ahí estaremos. Por último, el mandatario pidió respeto a los derechos de los opositores detenidos en Venezuela y garantías para un debido proceso.
CMI consultó al investigador de la Universidad de Barcelona, Fernando Rodríguez, y al experto en relaciones internacionales, Andrés Molano Rojas, quienes coincidieron en señalar que la experiencia que España puede compartirle a Colombia en materia de justicia transicional es su lección aprendida en la era franquista. Según los expertos, España podría compartirle a nuestro país su lección aprendida de la transición del franquismo a la democracia, que hoy todavía tiene repercusiones graves en su sociedad por los vacíos legales que tuvo a nivel de justicia, verdad y reparación. Una impunidad total. Hubo unas leyes de amnistía en su momento que hicieron un borrón de todo. Se dejaron de lado, nunca se contemplaron ni siquiera la idea de reparar posibles víctimas, no se contempló nunca la idea de saber qué era lo que había sucedido. Y es que solo hasta hace poco el gobierno español volteó la mirada hacia esa transición, por lo que explicaron una justicia transicional ideal debe ser lo más completa posible y clara desde sus inicios. Lo que no resuelva la justicia transicional puede volver a emerger años o décadas después y revivir de alguna manera el enfrentamiento que ha padecido una sociedad, y eso es lo que ocurrió precisamente con España. En entrevista a la agencia EFE, el presidente Santos dijo que, entre otras cosas, buscará reafirmar el apoyo de España al proceso de paz, así como su asesoría en materia de justicia transicional. El senador Álvaro Uribe propuso que para evitar que la guerrilla siga cometiendo ataques en medio de la tregua, se haga una concentración con verificación internacional. Hoy el senador Álvaro Uribe le planteó al gobierno llevar a concentración a un solo sitio a la guerrilla de las FARC, con un acompañamiento de organismos internacionales que permitan un verdadero diálogo y de carácter indefinido en la mesa de negociación. Si se concentran en un sitio y hay verificación internacional, eso demostraría que la FARC tiene buena fe en el proceso de diálogo. La iniciativa, según Álvaro Uribe, garantiza un verdadero cese de hostilidades en Colombia, pues la tregua de las FARC no se está dando. Todo indica que estamos ante una tregua de mentiras, porque el grupo terrorista FARC está en pleno proceso de rearme. En muchas regiones del país está coaligado con el ELN para delinquir. Hay municipios de Colombia en los cuales la FARC delinque con el uniforme del ELN. Uribe presidió acto político en Ibagué de cara a las elecciones regionales. En Bogotá, el ex embajador Carlos Holmes Trujillo anunció que el uribismo enviará al presidente Santos sus observaciones y propuestas sobre el proceso de paz a través del exsecretario de la ONU, Kofi Annan. El Centro Democrático le entregará a Kofi Annan un documento y espera que él, a su leal saber y entender, le dé el trámite apropiado con el gobierno nacional que él considere. El uribismo advierte que su posición crítica se mantiene con firmeza, pero con propuestas. El comandante del Ejército, general Jaime Lasprilla, aseguró que ya investigan la filtración de un documento de la institución que publicó el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter. Lasprilla explicó que al interior del Ejército puede haber personas inescrupulosas e irresponsables que han estado filtrando información. Este es el documento publicado por el expresidente Uribe en su cuenta de Twitter. Se trata de un radiograma distribuido en todas las unidades militares en el que dice que informaciones de inteligencia indican el inicio de acciones armadas por parte de las FARC y el ELN, por lo que ordenan estar en alerta máxima. Ante el hecho, el comandante del Ejército dijo que si bien no se trata de un documento clasificado, sí se tomarán medidas. Desafortunadamente podemos tener al interior de la institución gente que actúa de manera irresponsable, por eso nosotros estamos haciendo las investigaciones. La alerta del documento, según el general, es rutinaria por la seguridad de los colombianos. El general Lasprilla explicó que la advertencia va enfocada a la alianza que han hecho las FARC, el ELN y las bandas criminales en zonas de difícil orden público. El ex vicepresidente Angelino Garzón propuso un perdón general y sin cárcel para todos los actores del conflicto, incluyendo a los civiles no combatientes. El vicepresidente Angelino Garzón dijo que la paz la logran personas decididas y propuso que no haya cárcel para guerrilleros, militares, paramilitares o civiles no combatientes. Yo creo que si la cárcel fuera la solución a la violencia, hace rato hubiéramos acabado la violencia en nuestro país. Yo creo que lo que se necesita en Colombia es reconciliación, es firmar acuerdos de paz y compromisos para que se acabe la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico, y para que el gobierno entienda que la paz es mayor respeto a los derechos humanos, es más diálogo social, es más y más democracia. El ex vicepresidente Garzón está en Bogotá resolviendo si el partido de la U le da su aval para aspirar a la alcaldía de Bogotá o a la de Cali. La Corte Constitucional advirtió que las EPS no pueden negarse a realizar la cirugía de reducción de senos cuando la mujer presente problemas físicos y mentales comprobados médicamente. El busto demasiado grande es una enfermedad que disminuye el bienestar de la mujer, indicó la Corte en la sentencia.
Los magistrados Mauricio González y Luis Guillermo Guerrero acogieron una ponencia de su colega María Victoria Calle, que amparó los derechos de una mujer de 51 años que pedía el procedimiento debido a los fuertes dolores de espalda que sufría por el tamaño de sus senos. Según la paciente, en 15 años la talla de su busto pasó de 34 a 42. La EPS negó el procedimiento por considerarlo estético. Representantes de la EPS aclararon que el fallo debe acatarse. No es fácil determinar en qué casos la mujer lo quiere hacer, o porque está afectándose psicológicamente o también porque quiere mejorar su presencia estética. Pero advirtieron del riesgo financiero que representa para el sistema si se generalizan estos procedimientos. Y vamos en este momento para lo quemado con Camilo Montoya y todos los detalles de la decisión de un juez de enviar a la cárcel a los promotores del Fondo Premium. Camilo, adelante. María Andrea, les queremos mostrar las primeras imágenes de estos 6 directivos del Fondo Premium esposados y enviados por el CTI, trasladados de los juzgados de Palo Quemado hacia el IMPEC. Estas son, repetimos, las primeras imágenes de Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Claudia Patricia Aristizábal González, Natalia Zúñiga, Ricardo Martínez y Juan Andrés Tirado, que son trasladados por el CTI de la Fiscalía hacia el IMPEC para ser reseñados y enviados a la cárcel, luego de que el juez 78 de Garantías decidiera dictar medida de aseguramiento en contra de estas personas por el escándalo en el Fondo Premium y también en Interbolsa. Estas son, repetimos, las primeras imágenes de ellos enviados a la cárcel. Información desde los juzgados de Palo Quemado, Camilo Montoya Yepes, CMI La Noticia. Los integrantes de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria Estructural, Ricardo Bonilla y Leonardo Villar, coincidieron en señalar que incluirán en su propuesta la penalización con cárcel para los evasores. El próximo lunes iniciará la agenda de trabajo de la Comisión de Expertos designada por el Gobierno para buscar una reforma tributaria estructural. 4 puntos serán los ejes de trabajo, como la evasión, entidades sin ánimo de lucro, renta, IVA e impuestos territoriales. Además, se revive la propuesta de cárcel para los evasores fiscales. El tema no está cerrado, esa es una de las posibilidades, así como se hace en otros países. Más que buscar ingresos para los recaudos tributarios, lo que se busca es una mejor composición del estatuto tributario. El tema es de organización. No hay impuestos que inventarse, es cómo con los mismos impuestos podemos mejorar. Asimismo, se buscarán propuestas para aumentar los recaudos, reducir la carga tributaria de las empresas y aumentar el IVA. Una estructura más sencilla, más equitativa, más progresiva, en la que los más ricos paguen más. El primer informe se entregará a mitad de año. Pero mientras tanto debe haber por lo menos 2 informes parciales hacia el mes de junio, julio. Ambos coinciden en una revisión a las exenciones que generan una gran inequidad en la estructura tributaria del país. Según un estudio presentado hoy por el alcalde Gustavo Petro, cada hogar bogotano estaría dispuesto a pagar 130.000 pesos mensuales durante 5 años para financiar el metro. Según el estudio, los tiempos de desplazamiento se reducirían en 17.5% y por cada peso invertido se recibirían 5 para la ciudad. El ahorro, el beneficio social es casi 50 billones de pesos en la sociedad. La encuesta realizada en 1.280 hogares ubicados en un perímetro de 500 metros alrededor del trazado indica que cada familia estaría dispuesta a pagar 130.000 pesos mensuales durante 5 años para construir la primera línea. La sociedad bogotana, de acuerdo a la encuesta, estaría dispuesta a pagar 3 billones año. ¿En qué forma? Bueno, ya ese es el debate de la estructuración. En mayo se conocerá cómo se financiará la construcción y si con plusvalía o valorización a los ciudadanos se cubriría parte de los 11 billones de pesos que vale la primera fase del metro. El director de la Federación de Departamentos, Amílcar Acosta, denunció que el director de Planeación, Simón Gaviria, está incumpliendo los acuerdos alcanzados con el gobierno sobre el plan de desarrollo y la preservación del monopolio de los licores en cabeza de las regiones. Catalina Ortiz, desde Puerto Inírida, detalles del debate que se desató en la Cumbre de Gobernadores. Buenas noches. Muy buenas noches, los saludo desde la Biblioteca Gabriel García Márquez en Puerto Inírida, Guainía, en donde hasta hace pocos minutos se llevó la versión número 80 de la Cumbre de Gobernadores. El director de la Federación Nacional de Departamentos, Amílcar Acosta, aseguró que se llegó a un acuerdo con el gobierno para que no se acabara con el monopolio de los licores. Se buscó una fórmula que permita garantizar que la nueva estructura tarifaria impositiva de los licores extranjeros y nacionales no vaya en mengua de los ingresos que reciben los departamentos. Simón Gaviria, director de Planeación Nacional, dijo que el debate se seguirá dando en el plan de desarrollo en el Congreso. La pregunta es si puede seguir habiendo discriminación, en otras palabras, que un gobernador pueda decir entra este ron pero no entra este aguardiente. Según Gaviria, lo que se busca es distribuir más equitativamente los recursos del monopolio de los licores.
De esta manera transcurrió la primera jornada de la cumbre de gobernadores. Mañana se espera la presencia del presidente Juan Manuel Santos y un consejo de ministros con la cámara de Diego Rodríguez desde Puerto Inírida, Guainía. Catalina Ortiz, CMI La Noticia. Catalina, gracias. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice Colcap cayó 0,06%. La acción preferencial de la vivienda fue la más valorizada. Pacific Rubiales fue la acción más desvalorizada. Analistas dan una perspectiva del precio del petróleo para los próximos meses. Para este primer semestre del año, mucha volatilidad en cuanto a las noticias que se puedan esperar. Ya para el largo plazo esperamos niveles de 80, 85, 90, por lo que no esperamos ver bajo el contexto actual y bajo las noticias que tenemos actualmente, no esperamos ver cotizaciones en el largo plazo del 100, 110 dólares, que fue lo que vimos hace unos años. La acción de Ecopetrol fue la más transada. Hoy movió 15.156 millones de pesos. El precio del dólar perdió 4 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá para mañana viernes será de 2.484 pesos con 58 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 2.260 pesos y lo venden en 2.300 pesos. Un euro cuesta 2.782 pesos con 72 centavos. La libra de café colombiano cerró en Nueva York en $1.40. La libra de azúcar finalizó la jornada en 14,08 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta 48 dólares con 17 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.090 pesos. A 28 minutos del final, Santa Fe le va ganando 2-1 a Colo-Colo en el Campín. Ya volvemos. Los Reyes de España hoy tuvieron contacto con el arte colombiano, pues visitaron la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, ARCO, en donde Colombia es el invitado de honor. Además, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia le pone música a la obra pictórica del maestro Carlos Jácana Mijoy. Después de comerciales desde el Teatro Colón, los espero. Si presenta fiebre, dolor en las articulaciones y erupción en la piel, podría tener el virus del chikungunya. Más información en www.minsalud.gov.co/chikungunya. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Teatro Colón en Bogotá, que hace pocos minutos fue testigo de un concierto sin precedentes, en el cual la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, bajo la batuta de Alejandro Ramírez Rojas, presentó un recital inspirado en la obra del pintor Carlos Jácana Mijoy, en donde los sonidos de la selva amazónica cobraron vida. Con proyección de las obras del pintor indígena más internacional de Colombia, Carlos Jácana Mijoy, este concierto hizo que su universo de color y vida saltaran del lienzo para tomarse los pentagramas. Alejandro Ramírez Rojas es el compositor de la obra y director invitado por la Orquesta Sinfónica Nacional. Terminamos haciendo una selección de 8 cuadros donde contábamos la historia y la vida de un chamán en su chagra de la etnia inga antes del alba y al anochecer. Sacarle sonidos a las pinturas. Entonces yo me siento muy honrado, es un honor además en este recinto tan espectacular como el Teatro Colón. Así, los trazos y el espíritu plasmados en 8 pinturas del maestro traspasaron las fronteras de lo visual para convertirse en sonido. Obtén tu cupo hacia un mejor puesto estudiando un posgrado. Los Reyes de España asistieron a la inauguración de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, ARCO. Los monarcas recorrieron el pabellón en donde se encuentran exhibidas las obras de los colombianos. Colombia presentó en Arco Madrid 2015, donde es invitada de honor, una amplia muestra del buen momento que vive su arte contemporáneo con una imponente delegación de 250 integrantes. Para Colombia, estar en la 34ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco Madrid como invitado central es un gran reconocimiento. En un espacio concebido como una sala de estar por el curador Jaime Cerón, responsable junto a María Wills del desembarco cultural sin precedentes desplegado por Colombia en la capital española, se desarrollan 20 exposiciones de artistas de 5 generaciones, repartidas en los principales centros artísticos de la ciudad. Un desembarco inédito que hace realidad el sueño de los organizadores y que permite entender por qué el arte colombiano atrae la mirada internacional. Generalmente enfocamos nuestros tratamientos de belleza al cuidado de la piel del rostro, olvidando un poco la del cuello y el escote. Para que esta delicada zona no sufra tanto el paso de los años, aquí les tenemos algunas recomendaciones. Tenemos que tener los mismos cuidados que para la cara. Hay que limpiar, tonificar, hidratar, nutrir y proteger.
Protector solar no nos puede faltar, aplicado cada 4 horas. Las cremas antienvejecimiento y la radiofrecuencia láser pueden ayudar a que se reactive la producción de colágeno y elastina, y el láser CO2 fraccionado producirá un efecto tensor. Ya para las pequeñas líneas de expresión que se hacen en el escote como un abanico, la aplicación de aminoácidos, vitaminas, minerales, oligoelementos y diferentes micronutrientes, así como el ácido hialurónico. Existen también otros procedimientos que le permitirán aclarar las manchas generadas por los rayos del sol y así mantener su cuello y escote luciendo como el de Sofía Vergara. Vuelve al futuro con Colchones El Dorado. Visita el impactante vestido de 6.000 perlas que lució la actriz Lupita Nyong'o en la pasada entrega de los premios Oscar. Fue robado del hotel en donde la actriz se hospedaba. Impactante lució en la gala de los Oscar Lupita Nyong'o con el vestido blanco de Calvin Klein. 6.000 perlas adornaban el elegante traje el domingo pasado, pero representantes de la actriz contactaron a las autoridades de Los Ángeles para denunciar que el vestido había desaparecido de la habitación del hotel donde se encontraba la actriz por estos días. El diseño, aún propiedad de la firma de moda, está valorado en $150.000. La policía ya está realizando la investigación pertinente con la ayuda de las cámaras de seguridad. Roberto Cavalli presentó su línea femenina en la Semana de la Moda de Milán. Con un montaje tecnológico, las modelos lucieron las prendas de su línea Just Cavalli. Revolución y la armonía, soñando con la feminidad, es el nombre de la colección que presentó Roberto Cavalli bajo su firma Just Cavalli, una propuesta en la que el invierno deja de ser gris y le da la bienvenida al color, jugando así un papel destacado. El terciopelo es el material elegido para que sea protagonista, sin olvidar el emblema de esta casa, el animal print. Las transparencias van a la vanguardia de la moda y eso lo ha interpretado muy bien la firma que la apuesta a vestidos con contrastes que marcan una tendencia significativa. La lana se transforma, prendas con siluetas funcionales y delgadas enaltecen este noble material. Los bordados y las plumas le dan un toque elegante a la muestra y en el cierre del desfile los estampados lograron consolidar aún más la propuesta. Esta noche me despido desde el Teatro Colón, que se engalanó con el concierto Selva, Magia, Ritos y Chamanes de la Orquesta Sinfónica Nacional, inspirándose en la obra pictórica de Carlos Jácana Mijoy. Que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Minambiente da ejemplo de cómo actuar en el caso de la conejera. 2. Gran espaldarazo a la persecución de los carteles de precios. 3. Cuando el baño se vuelve un buen escondite. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, actuando como alcalde ad hoc, aplicó en forma inmediata el proverbio de diciendo y haciendo. Vean su agenda de los 3 últimos días. Lunes 11 a.m. posesión. 3 p.m. reunión con los secretarios del alcalde Petro involucrados en el tema. Martes 7 y 30 a.m. desayuno con el personero distrital. 10 a.m. reunión con la comunidad de La Conejera. 12 del día visita al humedal. 1 de la tarde visita a la obra Reserva Fontanar. 3 p.m. reunión con los concejales que plantean el debate encabezados por Roberto Sáenz. 4 p.m. reunión con la constructora y con el cuñado del alcalde. Hoy, jueves 9 a.m., reunión con el contralor distrital. 10 a.m. reunión con el curador que otorgó la licencia. 12 del día reunión con la alcaldesa de Suba. 3 p.m. reunión con 4 muy representativos ambientalistas del país. Conclusión, se aproxima la decisión. Ojalá la alcaldía de Bogotá actuara en todo orden con semejante diligencia. 2. Espaldarazo del Consejo de Estado a la persecución de la superindustria contra los carteles de precios. Como saben, el superindustria Felipe Robledo adelanta una campaña contra acuerdos ilegales de precios que pactan los empresarios. La sección primera del Alto Tribunal dejó en firme una sanción de la superindustria contra varias estaciones de servicio de la ciudad de Duitama, en Boyacá, por haberse confabulado para unificar el precio del combustible en la ciudad. Los propietarios de las estaciones aprovecharon la libertad vigilada de precios y decidieron acordar el mismo valor para cobrar la gasolina en todos esos establecimientos de la ciudad.
Todo se supo porque uno de los propietarios de las estaciones de servicio consideró que la multa impuesta por la superindustria de 1.000 millones de pesos era excesiva y la demandó ante el Consejo de Estado. Este falló y recordó a los comerciantes y empresarios que la ley y los acuerdos comerciales internacionales a los que está suscrito el país prohíben todo acuerdo o convenio que limite la producción o la distribución de materias primas, productos o mercancías nacionales o extranjeras. Según el alto tribunal, toda práctica que limite la libre competencia o establezca monopolios debe ser castigada. Eso les pasa por avionetos. 3. ¿Usted ha tenido que esconderse alguna vez en un baño por alguna razón? Exactamente eso, esconderse en un baño durante más de 2 horas, le ocurrió a un conocido personaje. Se trata del ex senador vallenato Pedro Mufdi. Resulta que hace unos días el IMPEC trasladó al pabellón de los parapolíticos en la Escuela de Caballería al ex parlamentario por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por presuntos vínculos con paramilitares del bloque norte de las AUC. Mufdi fue capturado en febrero de 2014 y trasladado a Bogotá por orden de la misma Corte al confirmar continuas salidas del excongresista de la cárcel en Valledupar. Contaba incluso con escolta policial permanente que lo acompañaba en sus salidas. Hace unos días, Mufdi se hallaba en un lujoso restaurante del norte de Bogotá, donde departía con amigos. Inesperadamente llegó al restaurante donde se encontraba Mufdi, la ex senadora Piedad Córdoba. El detenido reaccionó de inmediato y para evitar que la dirigente política y sus numerosos escoltas lo sorprendieran, corrió al mejor escondite, el baño. Y ahí permaneció 2 horas hasta cuando Piedad salió del restaurante. Pero si esto que les acabo de narrar es bien curioso, hay algo todavía más cómico. Mientras estaba en el baño, el ex senador recibió una llamada telefónica. Era su esposa. Le pedía explicaciones por no haberlo encontrado en su sitio de reclusión en la Escuela de Carabineros. En tono de murmullo, el excongresista le dijo: "No puedo hablar contigo. Estoy escondido en un baño, huyéndole a Piedad Córdoba". La llamada fue interceptada por las autoridades que desde hacía algún tiempo hacían seguimiento de sus escapadas y el contenido de la conversación fue entregado a la Corte. Se ordenó investigar penal y disciplinariamente a los oficiales a cargo de la Escuela de Carabineros y establecer responsables por las escapaditas de Mufdi. El excongresista terminó en una celda de la Picota. Moraleja: uno no puede desaparecer de su mujer o de su marido así, porque lo pescan y tiene que correr al baño y no precisamente esconderse. Hasta mañana, que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con la ministra de Transporte, Natalia Bello, ¿usted quiere que el servicio de taxis de Uber continúe en Bogotá y en las demás ciudades donde hace presencia? Sí, 84%, no 16%, total votos 285. Hasta aquí nuestra emisión, nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan, ya viene hashtag. ¡Feliz noche!